Así es, Fede. Bueno, buenos días. Primero que nada, saludos a toda la audiencia, a los televidentes. Eh, la verdad que esto es, digamos, parte de un proceso que se viene desarrollando hace un tiempo, que en realidad termina plasmándose la semana pasada con la toma de la posesión del lugar, del predio, pero que viene administrativamente, por un lado, ya hace un tiempo llevándose adelante y obviamente con diálogo institucional que el municipio viene teniendo con quienes tenían hasta hace un tiempo la explotación de ese lugar, ¿no? Que es el sindicato de empleados municipales de La Matanza. Así que en realidad lo que pasó la semana pasada es, digamos, el punto final, si se quiere, o parte del punto final a un proceso de ya hace algunos meses. Con los detalles que se puedan brindar, ¿cuál fue el proceso para recuperar? Porque fue un gran trabajo, dijeron allegados al gobierno. Sí, en realidad, como todo, y siempre lo remarcamos porque creemos que es parte del fuerte de esta gestión, fue un trabajo en equipo. Silvio fue uno de los que venía coordinando y dialogando con referente del sindicato, explicándole que el municipio había tomado la decisión, y esto es importante, me parece, o fundamental. La decisión política del gobierno de recuperar para sí, más allá después lo que termine pasando, es decir, la decisión posterior de poner o el llamado a licitación para explotar, digo, pero la decisión política del gobierno y del intendente fundamentalmente de recuperar ese espacio, y eso fue lo que nosotros le comunicamos oportunamente, y Silvio te va a poder dar algún detalle más, al sindicato, de que más allá del vencimiento del plazo de concesión, el municipio había, digamos, determinado que ese lugar se iba a recuperar, y posteriormente de esas conversaciones que tuvimos algunas de manera personal, digamos, con representantes del sindicato, donde le manifestamos esto, y esa misma tarde nos apersonamos en el lugar, nosotros dos, junto a personal de convivencia ciudadana, estaba el director Fernando Lencina, y allí junto a un escribano para también establecer el estado del lugar, digamos, del inmueble, de la estructura edilicia, de lo que hay, digamos, y hacer un detalle pormenorizado de los elementos que había, ahí, digamos, donde ya el municipio efectivamente toma posesión del lugar. Desde que comenzaron las negociaciones para recuperar, ¿no?, este espacio, hasta que se logra recuperarlo, ¿todo se realizó en buenos términos? Sí, porque estuvo claro nuestra posición desde el inicio, así que no hubo, digamos, que en ningún momento, digamos, tensar la discusión o la conversación, porque siempre lo hicimos de esa manera, bajo la premisa de que el municipio había decidido, digamos, recuperar ese lugar. ¿Cuál fue el argumento del Ejecutivo para decir, bueno, queremos recuperar este espacio? Bueno, en realidad la recuperación de ese espacio viene en línea con lo que ya venimos haciendo en otros sectores. Me parece que está bastante claro cuál es la línea de este Ejecutivo respecto de lo que es el ordenamiento del uso del espacio público. Ya lo podemos ver plasmado, se podría decir, en el ex camping Don Juan Manuel, que hoy ya está en manos privadas. Creemos fuertemente en la articulación público-privada. No han sido buenas experiencias las que hemos tenido, digamos, al municipio administrando ese tipo de lugares. Creemos que realmente si conseguimos inversión privada vamos a conseguir generación de empleo en primera instancia y prestación de servicios de calidad. Eso fue exactamente lo que le comunicamos. A eso hay que agregarle, por supuesto, que teníamos un plazo de concesión vencido. Este vencimiento se dio en plena pandemia, lo cual, por supuesto, prorrogó ese como tantos otros plazos. Ya sabemos más o menos lo que pasó. El vencimiento se dio el 31 de enero del 2021. ¿Sí? Todavía estábamos en pandemia, eso prorrogó un poco prorrogó los plazos de facto, podríamos decirlo. Terminado el proceso de pandemia, o empezando a salir un poco de lo que era la pandemia, por lo menos la etapa sanitaria de la pandemia, empezamos las negociaciones, planteamos cuál era la posición del Ejecutivo y digamos, a lo que llegamos al acuerdo es que, bueno, teníamos que lograr la transición, esa transición tenía que ser ordenada. Y luego de 3 décadas, un poco más. 30 años, sí, 30 años más o menos de explotación por parte del mismo concesionario, ¿sí?
Pero más allá de eso, creo que el municipio ya tenía la intención de recuperar ese lugar. Hay ya trabajando un anteproyecto respecto de qué va a pasar con eso de aquí en más. O sea, pero bueno, no era una intención de este ejecutivo, sino que venía ya. No, la decisión la toma este ejecutivo. Bien. ¿Sí? El ejecutivo dice, bueno, nosotros vamos para este lado, se lo hicimos saber al concesionario, que era el Sindicato de Empleados Municipales de La Matanza, y empezamos a trabajar lo que te podría decir empezó a terminar el pasado viernes, cuando iniciamos lo que nosotros, las dos partes, llamamos un proceso de transición. Empezamos, como bien decía Matías, una escribana, un acta de constatación, empezar a verificar cuáles son las cosas que están dentro de lo que es el predio, que es de terceros, digamos, del concesionario. Inclusive encontramos, qué sé yo, por ejemplo, una casilla rodante, que es de un tercero, al cual ya se le avisó para que venga a retirarla. El municipio no quiere quedarse con nada más que lo que corresponde. Lo que sí está claro que tenemos posesión de ese lugar y ya estamos trabajando para darle un destino a ese lugar. Claro, la figura de clausura se da porque al caerse la prórroga de la licitación no está habilitado para ser explotado. Entonces se le da figura de clausura. Efectivamente, eso fue lo que sucedió. Bien. ¿Con qué camping se encontraron? ¿Cuál fue la primera impresión, además de los objetos de terceros y demás? ¿Cómo encontraron el camping? ¿Y qué hay que hacerle? ¿O si hay que hacer mucho, hay que hacer poco? ¿Qué esperan de que venga? En principio nos encontramos con un predio que no es el que nosotros pretendemos para el tipo de turismo que también deseamos que venga a Monte. Nosotros creemos, que el turismo viene a buscar una calidad de servicio, y en función de esa calidad de servicio que nosotros ofrecemos es el tipo de turismo que vamos a tener. Así que en principio nos encontramos con eso, con obviamente faltante en obras de mantenimiento, mucho, pero el espacio físico es muy amplio, y en función de eso estamos trabajando se va a modificar el anteproyecto, que todavía está en etapa de, es lo que mencionaba Silvio, en etapa de finalización. Va a modificar lo que hoy está previsto para el camping. No puedo dar más detalles que eso. Lo único que quiero adelantar es que sin dudas que va a ser un proyecto diferente y que va a modificar las dimensiones del lugar también. Es decir que obviamente hay un estado de deterioro, pero hay estructuras que se han conservado y que van a poder servir para quien venga e invierta, que es a lo que apuntamos nosotros. Y como bien decía Silvio, es decir, la articulación público-privada que el municipio tiene como objetivo, en función de que pueda venir terceros, personas físicas o jurídicas, a invertir dinero en corralones de nuestra ciudad, a generar mano de obra genuina para vecinos de nuestra ciudad, es a lo que apuntamos como política de Estado. ¿A qué respondía esta concesión que se extendió por 3 décadas? Había una visión de que estaba todo bien y ustedes se encontraron que no era así, quisieron darle un aire de renovación, entendieron que había mucha de la población estaba dividida, que solicitaba este refresco. En realidad hay dos cuestiones fundamentales. Una, que esta gestión atendió a una demanda de la población, que entendía que ese lugar debía tener otro destino, y fundamentalmente debía, esto que decía anteriormente, ofrecer servicios para modificar la calidad del turismo al que nosotros apuntamos. Y también obviamente esto, ¿no? de poder repensar también la explotación de los sectores de nuestra labura, que nosotros vemos como prioritarios y primordiales para generar empleo. El objetivo es tratar de embellecer toda la costanera, ¿verdad? Mira, yo creo que ¿Tienen un plazo vinculado? ¿Saben de acá a cuándo puede llegar a...? Los lineamientos en cuanto al ordenamiento del uso del espacio público son, te diría, temas centrales en la propia campaña. Nadie podrá decir que el actual intendente José Castro no hablaba de estos temas, inclusive antes de ser intendente. Entonces, bueno, fue de alguna manera uno de los ejes de su campaña, fue lo que planteó, y hoy lo que está haciendo es llevando adelante lo que dijo en su momento, no otra cosa que eso. Bien, ¿cómo continúa esta historia? Se recuperó el camping, ya está en manos del municipio. Ahora se están haciendo, imagino, procesos administrativos que son lógicos, o si no concluyeron. ¿Cómo sigue esto de cara al futuro? ¿Va a haber una llamada a licitación? ¿Cuáles son los tiempos? Bueno, precisamente a eso se refería Mateo, es decir, estamos trabajando en un anteproyecto, todavía está en etapa de elaboración. Sí está claro que las dimensiones no van a ser las mismas, eso sí lo podemos adelantar.
Estamos pensando en reestructurar el uso de ese espacio, que realmente es muy importante, realmente es muy grande. Nos tocó el otro día cuando fuimos a hacer el acta de contratación y cuando empezás a caminarlo te das cuenta que tiene dimensiones que por ahí desde afuera no notás. Así que bueno, también entendemos que hay distintos tipos de requerimientos por parte de la población, inclusive hay gente que por ahí acompaña nuestra idea de la inversión pública, la inversión privada, y también el requerimiento de algún espacio para el uso público, el uso común del vecino de monte. Así que bueno, la idea es trabajar en un proyecto que vaya de alguna manera dando respuestas a todo ese tipo de requerimientos. O sea, no estaría descartado usar una parte de ese predio para un espacio en común público y otra que siga siendo camping, es lo que entiendo. Exacto. Exactamente, es eso, exactamente eso. Bien, bien. Bueno, Matías, se ha hablado mucho, se ha leído mucho en cuanto a lo recuperamos nosotros, lo recuperó el municipio, lo recuperó este concejal, lo recuperó este bloque. ¿Cuál es la realidad? Ustedes dicen ahora, no, esto es un proyecto que data de mucho tiempo, de esta gestión, bueno, de cuando inició, se pensaba antes. ¿Cuál es el fondo de todo esto para entender bien? ¿Es una recuperación del pueblo todo, de la política toda? Bueno, primero que la gente vota a un intendente para que gobierne y las decisiones políticas son del intendente que gobierna. Lo demás es pirotecnia, es decir, lo demás es fantasía o lo demás son intenciones de tomar un atajo político. Es decir, la decisión de recuperar ese espacio, no de ahora, ya de hace un tiempo, fue del intendente y de todo su gabinete, y así desarrollamos un camino. Como te decía, esto es parte de un proceso, y te imaginás, venimos diciendo que esto es una explotación que estuvo en manos de un sindicato hace 30 años, no lo íbamos a resolver en 15 días. Por eso fue un proceso que llevó algunos meses y que termina en un acontecimiento feliz y virtuoso para todos los vecinos de Monte, con la convicción de que estamos mejorando las condiciones para que esto importante, y siempre destacamos, se generen fuentes de empleo genuinas. Después lo que digan el resto en el marco de la necesidad de generar actividad política y demás, queda a cuenta de cada uno. Nosotros sabemos qué es lo que pasó, y creo que la gente también, porque el reconocimiento que ha llegado por esta decisión, que no la tomaron otros, la tomó este intendente, y me parece que eso hay que rescatarlo, no cabe en duda. No es nuestra intención prendernos en algún debate que se intenta generar, digo, no por parte tuya, digo, no. En realidad algunos sectores de la política intentan generar un debate de algo que no admite debate. El que gobierna es el intendente, y en todo caso es, digamos, facultad de los concejales legislar, no tomar decisiones que son propias de un gobierno. Pero entiende que se habló en el Consejo también, que se presentaron... Sí, lo sé, estoy al tanto que se han presentado resoluciones, pero cuando esas resoluciones se presentaron, la decisión ya estaba tomada. O sea, se presentaron, son válidas, es parte del legislativo, en este caso, pero el ejecutivo es algo que ya venía trabajando al margen de cualquier... Hace mucho tiempo lo veníamos trabajando. Bien. Doctor, contador y doctor, bueno, que quiera, no hablaron de plazos, pero estamos, cuando querramos acordar, la temporada se nos viene encima. ¿Se puede pensar que este camping va a estar en funcionamiento para la temporada? De alguna manera o de otra, es decir, las licitaciones son procesos complejos, aparte de que el proceso complejo, la economía, la macroeconomía no está acompañando para que haya inversiones, a veces, más allá de que a pesar de todo esto hemos tenido en las licitaciones gente que ha decidido invertir, gente de Monte y gente de afuera que han decidido invertir, pero bueno, sabemos que las dimensiones de este espacio ya presuponen inversiones de otra magnitud. No obstante eso, digamos, el predio va a estar en uso, sea porque ya haya un privado explotándolo o porque el municipio, a pesar de que no haya pasado eso, haya decidido que se explote. Contador, hablando de números, el hecho de que no tengamos el camping hoy funcionando, ¿impacta, tiene un impacto grave en la economía o simplemente no mueve las agujas, más allá de la venta que se da en la zona y demás, por ahí de comestibles y demás? Mira, yo creo que en realidad el impacto actual, ¿sí?, de no contar con ese camping no va a representar. Sí creemos que va a tener un impacto positivo cuando le demos el destino que nosotros queremos darle, ¿sí? Por eso estamos hablando de inversión privada, inversión seria, inversión que venga realmente a pensar en varios años por delante.
y que de alguna manera eso va a generar, como decía bien Matías, empleo, ¿sí? Empleo genuino, directo e indirecto, que de alguna manera está hablando de la economía local, y por sobre todas las cosas, servicio de calidad. Servicio de calidad que lo que te va a permitir es incrementar el nivel de turismo que hoy estamos recibiendo y que de alguna manera también hace su impacto positivo en la economía local, ¿no? En la parte comercial sobre todo. Esto, digamos en pocas palabras, este movimiento que se hizo con este camping es un visto bueno del turismo por ahí que dejó de venir o que vio eso y no volvió más, o algún tipo de situación similar. Yo creo que es al revés, digamos, nosotros tenemos que proponer, digamos, tenemos que ofrecer para que el turista nos elija, ¿sí? Y una vez que nos elige, que nos prueba, que ve que de alguna manera nosotros estamos a la altura de los requerimientos en cuanto a servicios y demás, ese mismo turista va a volver y te va a traer más turistas seguramente. Proyecto a largo plazo, ¿verdad? ¿Corto o mediano y largo plazo? ¿Cómo Las políticas de Estado son a mediano y largo plazo. Lo otro es ir resolviendo problemas de momento, que eso lo tenés que hacer día a día. Nos encontramos con problemas que tenemos que ir resolviendo. Ahora, lo que es la política pensando al futuro de Monte, definitivamente son a mediano y largo plazo. ¿Hay algo, la situación del camping de Morinero sigue clausurado? En realidad hubo 2 llamados y bueno, como decía hoy, a veces el contexto económico, macroeconómico no acompaña. En ese no hemos tenido oferta, pero estamos trabajando para hacer un nuevo llamado y esperamos obviamente que poder contar con algún interesado. Pero en este momento, digamos, no está siendo explotado para el público. De alguna manera explica lo que bien te decía Matías, hay una realidad económica que no necesariamente está generando condiciones para la inversión, hay 2 llamados, no hubo ni siquiera una oferta, haciendo la aclaración de que no estamos hablando de camping, son recreos, ¿sí? En esos lugares no se permite el acampe, estamos hablando de otro tipo de servicio, pero independientemente de eso tampoco hubo interesados en invertir en ese lugar. O sea, de alguna manera también nosotros tenemos que ver cuál es la realidad económica y de qué manera podemos lograr que esos inversores definitivamente lleguen. Si bien no se anunció la licitación desde el camping ex de La Matanza, el hecho de que se haya difundido la información de que ya lo recuperó el municipio, ¿hubo, sin entrar en detalle, algún llamado interesado de levantar el teléfono y decir nos gustaría invertir? Interesados siempre hay, pero bueno, cuando el proceso licitatorio esté convocado, ese es el marco en el cual ellos deberán presentarse, digamos, no son los procesos que dan transparencia a este tipo de inversiones, las licitaciones públicas. Para lo que sí sirven esos llamados, como bien decía Matías, que interesados siempre hay, es para poder nosotros ir anticipando cuál es el destino, digamos, cuál es el nivel de inversiones que nosotros pretendemos. ¿Sí? Interesados puede haber muchos, pero bueno, digamos, hay requerimientos que deben cumplirse para poder, digamos, participar del proceso licitatorio, que va a ser como cualquier otro proceso licitatorio, abierto y público, por supuesto. Gracias. Gracias, Fede.